Un buque se encuentra en el mar en condición de arrufo, tal como se indica en la figura. Si su eslora de 100 metros y su desplazamiento es de 30.000 toneladas, realizar supuestos razonables para determinar diagrama de fuerza cortante, momento flector máximo y diagrama del momento flector. O sea, vamos a tratar esto como una viga. En términos simples, este buque lo vamos a tratar como una viga. Supongamos que esta es la viga, una viga de 100 metros de largo, donde vamos a tener una fuerza R1 por acá, otra fuerza R2 por acá, y el desplazamiento va a estar aplicado aquí justo a la mitad, que sería las 30.000 toneladas. Y vamos a tener además de que esta distancia aquí va a ser L, esta va a ser L medios. Estamos suponiendo que esto está distribuido en forma equiespaciada, donde la eslora va a ser de 100 metros. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar calcular cuáles son R1 y R2. Entonces, por las mismas consideraciones anteriores, vamos a tener de que R1 más R2 va a ser igual a W, que en este caso son las 30.000 toneladas. Y vamos a tener que si tomamos este punto como referencia 1, podemos determinar de que el W por N medios va a ser igual a R2 por L. O sea, estamos aplicando equilibrio de torque respecto a este punto, que vamos a llamar O. Por lo tanto, aquí se puede demostrar de que R2 es igual a la mitad del peso, que sería 15.000 toneladas, y de aquí se puede decir fácilmente que R1 va a ser 15.000 toneladas, que son 30.000 menos 15.000. Entonces ya tenemos aquí R1 y R2. Ahora, ¿cómo sería el diagrama cómo sería la fuerza cortante acá? Ahí tendríamos un B de X con un intervalo. B de X sería lo siguiente. Sería R1 solamente hasta L medios, hasta aquí la mitad, y después sería R1 menos el peso en una distancia posterior. O sea, sería R1 igual a 15.000 para X menor que L medios, y sería R1 menos el peso, que sería menos 15.000, 15.000 menos 30.000 menos 15.000, para un X mayor a L medios. Gráficamente, aquí estamos haciendo análisis del buque como si fuera una barra, una viga. Sería una cosa así. Este sería el gráfico.
donde esto está en metros, ¿ya? Y donde tenemos, un momento, esa línea de referencia acá. Y esta área bajo la curva la vamos a usar para calcular B, que sería el momento efector máximo, que sería calcular esta área bajo la curva. Que sería 15.000 toneladas por 50 metros, porque este punto de división es 50 acá. Sería 15.000 toneladas por 50 metros, por lo tanto, el momento máximo sería 750.000 toneladas por metro. Y en la C se pide sacar el diagrama de momento efector, que se puede sacar haciendo áreas bajo la curva sucesivas desde 0 hasta cada uno de los puntos. Entonces aquí lo que nos daría sería una cosa como la que sigo. Se empieza a sacar bajo la curva de X de 0 hasta X, que sería 15.000 por X, y después antes de 50 y para después de 50 sería esta área máxima menos el área bajo la curva de esta porción. Y el resultado que nos daría esto sería en gráficos de este tipo. Este sería el gráfico. Donde justamente aquí en 50 tenemos el punto máximo, que sería los 750.000. O sea, es creciente linealmente en la primera mitad y decrece en la segunda. Esto es lo que pasaría si analizáramos un buque en arrufo. Esa es la situación que tendríamos. Dice, un buque se encuentra en el mar en condición de quebranto, tal como se indica en la figura. Si su eslora de 100 metros y su desplazamiento de 30.000 toneladas, realiza supuestos razonables para determinar diagrama de la fuerza cortante, el momento efector máximo. Y estamos suponiendo que el peso se reparte entre estos dos y tenemos un mayor empuje acá en el centro. Entonces lo que tendríamos es una situación parecida a la anterior, pero exactamente al revés. Entonces voy a dibujar la barra, pero esta vez vamos a tener que este es el R1, que es un empuje hacia abajo. Aquí vamos a tener, que en este caso el estricto rigor sería como una especie de peso del buque. Así que en estricto rigor puedo usarlo como peso 1 acá. Aquí sería peso 2. Y aquí tendremos un empuje. Que sería igual al peso total, que serían las 30.000 toneladas. Porque se supone que esto está flotando. Entonces vamos a tener de nuevo acá que peso 1 más peso 2 son 30.000 toneladas.
Aquí vamos a suponer de nuevo que el empuje se da justo en la mitad, es decir, que nos va a interesar esta distancia, de donde lo voy a tirar al otro lado acá. Esta distancia será L, esta L medios. Entonces vamos a tener de que el empuje por L medios por torque sería igual al peso 2 por L. Entonces de aquí se puede decir que el peso 2 va a ser 15.000 toneladas y el peso 1 va a ser 15.000 toneladas. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de la fuerza cortante acá? Sería exactamente el mismo el caso anterior, pero al revés. Sería al revés del anterior, porque en este caso partiríamos con menos 15 hasta L medios, o sea, mejor no colocar W1 acá, sería menos 15 mil toneladas para X menor a L medios, y para X mayor a L medios, de los menos 15.000 hay que sumarle los 30.000 del empuje del medio, por lo tanto nos quedaría más 15.000. Y el gráfico sería una cosa así. Sería exactamente el anterior, pero al revés. Y ahora tendríamos un momento de flexión, pero hacia el otro lado. Tendríamos aquí un momento de flexión distinto. Del mismo signo, de la misma magnitud del anterior, pero ahora sería negativo. Que sería estar bajo la curva completa. Entonces de aquí podemos resolver la B, que sería el área bajo la curva completa hasta el punto que 50 donde cambia de signo la fuerza cortante, que sería menos 15.000 toneladas por 50 metros, que en este caso sería menos 750.000 toneladas por metro. O sea, sería la misma situación, pero ahora el buque se bandearía en el sentido opuesto al caso anterior. Y finalmente en el C, nuevamente tendremos que hacer el cálculo de área bajo la curva de este, para la integración de este gráfico, que sería calcular área bajo la curva entre 0 y cada punto para poder obtener el gráfico correspondiente, que sería este de acá. Que sería el mismo gráfico, pero también, pero dado vuelta, cambiado así, con signo cambiado.
como por acá, donde tenemos aquí el máximo, que sería en este caso, entre comillas, menos 750, que sería 750.000 newton por metro, pero en el sentido opuesto, en un pandeo en el sentido opuesto hemos mostrado anteriormente. Y ahí tenemos descrito el caso en condición de quebranto. Una barcaza de 200 pies de eslora, 35 pies de manga y 12 pies de puntal está cargada como se ve en la figura. La barcaza tiene un calado de 3 pies descargada y 9 pies cargada. A terminar. Diagrama del peso de la barcaza por unidad de largo, diagrama del empuje de la barcaza por unidad de largo, un diagrama del peso por la carga por unidad de largo, un diagrama de la fuerza neta sobre la barcaza por unidad de largo, diagrama de la fuerza cortante por unidad de largo y su punto de anulación, y el diagrama de momento frictor por unidad de largo y su valor máximo, momento frictor y fuerza de corte a los 40 pies. Aquí estamos a lo largo de la... tenemos un diagrama a lo largo de la eslora del buque. Nos dicen primero que tiene un calado de 3 pies descargada y 9 pies cargada. O sea, de aquí de alguna manera tenemos que obtener el peso de la barcaza. El desplazamiento de la barcaza. Aquí vamos a tener que acordarnos un poco del semestre pasado, de Arquímedes, vamos a tener que acordarnos acá. Porque tenemos que el desplazamiento nos va a llevar va a ser igual a un empuje 1. Esto es sin carga. Esta es la situación sin carga. Entonces vamos a tener aquí que el peso, que sería el desplazamiento, sería igual al empuje 1, que sería la densidad del líquido por G por el volumen, que sería eslora por puntal por calado 1. Esto sería sin carga. Supongamos que el nivel del agua está por acá. Este de aquí sería el calado 1. Ahora vamos a dejar la misma situación. Donde al cargarse esto vamos a tener aquí un peso más un peso adicional, que sería sumar todo este peso adicional que tenemos acá. Vamos a tener de que el peso más un peso adicional va a ser igual a un empuje 2. Donde en este caso el peso adicional sería la suma de todo esto. Que sería la suma de 160, 240, 400, 240 y 160. Entonces tenemos 160 más 240 por 2, 400. El peso adicional sería 1200 acá. Que sería la suma de toda la carga. ¿Ya? Por tanto, en este caso, este peso que denominamos peso prima, entonces en este caso el peso más el peso prima va a ser igual al empuje 2, que sería la densidad del líquido por G, por la eslora, por la manga, por el calado 2.
por el puntal, por la manga quiero decir acá. No el puntal, es la manga. Entonces, reemplazando, podemos encontrar lo siguiente, de que ¿cómo podríamos hacer aquí para encontrar el peso? A ver. Aquí tenemos que el peso, podemos, entonces una expresión que es ρ por G por E por M, por E por M, la puedo despejar como el peso partido en calado 1. Entonces vamos a tener peso más el peso adicional, sería ρ por G por E por M, que sería el peso partido en calado 1 por calado 2. El calado 1 es 3 pies, calado 2 es 9. Entonces esto sería W por 9 partido en 3 sería 3 veces W. Entonces nos va a quedar peso más peso prima sería 3 veces W. Por lo tanto, W' sería 2W. Y aquí puedo decir el peso de la nave, que sería la mitad del peso adicional. El peso adicional tenemos que es 1200 toneladas partido en 2. Por lo tanto, aquí el peso nos dan que 600 toneladas. Para acordarse esto, para resolver esto hay que hacer un refresh de las materias del semestre anterior. O sea, una cosa, repasen lo de Arquímedes, lo de flotación del semestre anterior, porque lo van a necesitar para el capítulo que viene a partir de la próxima semana, que es el tema de estabilidad. Todo ese tipo de cosas las van a necesitar. Entonces vamos a tener por lo tanto aquí vamos a tener de que se puede obtener de que el empuje total con el cuerpo cargado, que sería el empuje 2, que sería el peso más el peso de la carga, sería 600 más 1200, 1800 toneladas. Ahora es importante, repasen lo de las clases anteriores. Lo de Ciencias Físicas 2. Lo de Ciencias Físicas 3. Ahora tenemos que empezar a hacer distribuciones de diagramas de peso, empuje, del peso de la carga y de fuerza neta. Ahora, peso. Tenemos que el peso, aquí hay que hacer los diagramas para lo que es peso. Voy a escribir esto acá. A ver. Que es la distribución de peso, B, empuje, y C, carga. Estos tres están en toneladas partido en pie. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? De que el peso total, que el desplazamiento total de buque es 600 toneladas. Y ahora lo vamos a ver para cada sección del buque. Tenemos 600 dividido en 200 acá. Entonces tenemos que aquí una media de 3 toneladas partido en pie. Como distribuido en cada lado. Pero como el peso apunta hacia abajo, entonces aquí tenemos que colocar menos 3. ¿Ya? Para cada sección. El empuje, que es el peso, es igual a la suma del peso del buque más la carga,
que si este cuerpo está flotando tiene que ser igual al peso total, que sería 1800. Y estamos suponiendo empuje uniforme a lo largo de todo el buque. Sería 1800 dividido en 200. Sería 9. Entonces vamos a tener un empuje de más 9 toneladas partido en pie para cada uno de los 5 compartimentos. Y ahora vamos a ver el peso de las cargas. Ahora tenemos que analizar cómo están distribuidas las cargas. Aquí tenemos distintas cargas para cada punto. También son negativas estas fuerzas porque son pesos, van hacia abajo. Entonces tenemos 160 partido en 40 menos 4. 240 partido en 40 menos 6. 400 partido en 40 menos 10. 240, aquí sería menos 6. Y acá menos 4. Y voy a borrar un poco más acá. Entonces se nos pide el diagrama de la fuerza neta. El neto sería la suma de todos estos. Menos 3, menos 4, menos 7, más 9. Aquí el neto sería más 2. Menos 6, menos 9, 0. 13 menos 9, menos 4 acá. Aquí 0. Y aquí más 2. Entonces ahí tenemos las distribuciones de los pesos. Acá. Y eso lo podemos expresar en gráfico. De la siguiente manera. Esto sería gráficamente. Hasta el D, llegaríamos hasta ahí. Ahora, ¿cómo surge el diagrama de la fuerza cortante? El diagrama de la fuerza cortante se va a obtener haciendo el área bajo la curva del diagrama de fuerza neta, que sería este de acá. El morado, este que dice fuerza neta, que sería este que es 2 entre el primer intervalo, 0, menos 4, 0, 2. O sea, haciendo el diagrama bajo el área bajo la curva de este esquema, se obtiene el de fuerza neta. Entonces, para obtener el diagrama de fuerza neta, ya. El de fuerza cortante, quiero decir. Sería una cosa así. El diagrama de fuerza cortante sería este, que es obteniendo las áreas bajo la curva del diagrama de fuerza neta. Esta fuerza, esto sería B en newtons, y esto en pie. No, esto no está en newtons, esto está en toneladas. Esto estaría en toneladas y X en pies. Y esto se anula justo en el punto medio, en 100 pies. Debido a lo simétrico que es esto, se anula justo en la mitad.
Se nos pide, va quedando lo menos, ya poquito, diagrama de momento flector. A ver si lo puedo, me alcanza aquí, debería poder alcanzar. A ver si puedo. Sería, a su vez, sacar el área bajo la curva de este gráfico de acá, que sería una cosa así el diagrama de momento flector. Esto sería en toneladas por pies y esto en pies. Y justo en 100 tendríamos el máximo. ¿Cómo podríamos tener el valor máximo? Que sería esta área bajo la curva. Sería esta área bajo la curva, que es este trapecio. Que tenemos un trapecio de lados 100 más. Aquí tengo 40, 80. O sea, esta distancia de acá sería 40 pies por el máximo valor que es 80 toneladas partido en 2 sería 140 por 40. Nos daría que el momento máximo sería 5.600 toneladas por pies. Que aquí coincide más o menos justo con el momento máximo. Y lo último que se nos pide, con esto cierro, es momento flector y fuerza de corte a los 40 pies. ¿Qué sería? A los 40 pies, aquí se ve claramente que estamos llegando a esta posición, que sería 80 toneladas. Y el momento en los 40 pies sería estar bajo la curva. Sería, aquí llega a 40, 80 toneladas por 40 pies, partido en 2, que sería calcular el área bajo la curva ahí hasta el instante, hasta la posición 40, que sería 80 por 20, que sería 8 por 8, 16. Eso sería 1.600 toneladas por pie. Que más o menos calza acá con lo que dice el gráfico. Dice aquí, una barcaza de forma prismática de construcción uniforme que reposa en Barcalma tiene 36 metros de eslora y un peso vacío de 360 toneladas. Y está dividida en 4 espacios de carga mediante mamparos divisorios como se ve en la figura. Las bodegas están cargadas de manera uniforme como se indica. La bodega 1 es 189 toneladas, la bodega 2 es 216 toneladas, la bodega 3 261 toneladas, la bodega 4 162 toneladas. Ojo que están ordenadas en sentido contrario al intuitivo. Se pide determinar diagrama de peso de la barcaza por unidad de largo, diagrama de empuje de la barcaza por unidad de largo, diagrama del peso de la barcaza por unidad de largo, diagrama de la fuerza neta sobre la barcaza por unidad de largo, el diagrama de fuerza cortante por unidad de largo y su punto de anulación, y el diagrama de momento flector por unidad de largo y su valor máximo. Entonces vamos viendo. Nos tiene que dar el peso total de la barcaza
Me van anotando algunos datos acá. El peso total de la barcaza, aquí me lo dan directamente, que es 360 toneladas. Y el empuje, en este caso sería igual el peso más la carga total, que sería la suma de todas las cargas de las bodegas. Acuérdense que como esto está flotando, el peso tiene que ser igual al empuje, que serían las 360 toneladas más todas estas cargas, es decir, 189,216 más 261 más 162. Ese sería el empuje total. Entonces vamos a tener que el empuje total sería 360 más 189 más 216 más 261 más 162, 1188. $189, 216. 1188 toneladas. Entonces, teniendo eso claro, el peso del empuje, podemos empezar a ver qué es lo que pasa en cada una. Vamos a ver, tenemos que ver el diagrama del peso del buque, empuje, carga y fuerza neta, que todo esto está dado en toneladas partido en metro. Todo esto aquí se mide en toneladas partido en metro. Esto de aquí mide 36 metros. Por lo tanto, si consideramos que el peso está distribuido uniformemente en este buque, que son 300, entonces vamos a tener 360 toneladas dividido en 36. Por lo tanto, el peso por unidad de distancia en cada uno de los compartimentos va a ser 360 partido en 36, 10. Y es negativo porque acuérdense que el peso apunta hacia abajo, con fuerza. Por lo tanto, vamos a tener menos 10, menos 10, menos 10 y menos 10 acá. El empuje, lo mismo, estamos suponiendo que el empuje es igual en todos lados, sería 1188 en total, dividido en 36. Que en este caso es positivo porque el empuje es una fuerza que va hacia arriba. Más 33, más 33, más 33, más 33. Ahora las cargas. Aquí en cada compartimento vamos a tener una carga diferente. En la bodega 1 tenemos 189 toneladas que se distribuyen según el enunciado, según como el enunciado dice, de manera uniforme en cada uno de los compartimentos. Son 36 metros de eslora y si cada compartimento mide lo mismo, vamos a considerar que cada compartimento mide 9 metros. Por lo tanto, para la bodega 1, que sería 180, la densidad de peso sería 189 partido por 9. Que sería menos 21 acá. Y sería negativo acá. La bodega 2 es 216. Lo mismo. Y nos tocaría menos 24, 216 partido en 9. Tercero sería menos 261, menos 29. Y el primero es 189. Menos 21. No.
Y el último es 162, quiero decir. 162. Que sería menos 18. Ahí tenemos distribuidas los pesos, empuje y carga. Entonces podemos sacar el neto para cada uno de los compartimentos. Para el primero tenemos menos 28 más 33 más 5 acá. La fuerza neta más 5 en el compartimento 4. En el tercero sería menos 39 más 33 menos 6. Aquí sería menos 34 más 33 menos 1. Y aquí sería menos 31 más 33 más 2. Entonces con esto ya tenemos configurado cómo van a ser los pesos, empuje, carga y fuerza neta, las distribuciones de fuerza neta para cada uno de los compartimentos. Ahora gráficamente eso lo tengo acá. ¿Sí? A ver, les voy a enviar, tengo aquí estos problemas resueltos en Excel, les voy a enviar los Excel en conjunto con estos archivos para que los tengan. Ahí tenemos el dibujo hecho. Entonces tenemos los diagramas diferentes. Tenemos el peso de la barcaza que es menos 10, el empuje que es 33, la carga que sería menos 18, menos 29, menos 24, menos 21, y la fuerza neta que es la que nos va a interesar es este que tenemos acá, que sería más 5, menos 6, menos 1, más 2. Este morado que está acá. Con este tenemos respondido desde el A hasta el D. Este sería aquí. Este sería A, B, C y D. Ahora, diagrama de fuerza constante por unidad de largo. Y lo que habría que hacer simplemente es sacar el área bajo la curva del gráfico de fuerza neta que tenemos acá. O sea, área bajo la curva en función de la posición del área bajo la curva. O sea, en el punto 9 vamos a tener, esto mide 5 por 5, 25. Después de 9 a 18, aquí tengo 6 por 9, 54. 5 por, no, esto es 9 por 5, 45, quiero decir. Y tengo 45 en este punto 9, en el punto 18 tendría 45 menos 6 por 9, menos 6 por 9, menos 54, tendríamos menos 9 acá, llegaría en 18. Hasta 27 tendríamos 1, tendríamos menos 1 por 9, menos 9. Tendríamos menos 18. Y finalmente en el último intervalo, que sería 2, que sería, se sumaría en 18, llegaría a 0. Simplemente calcular área bajo la curva. Y el gráfico nos daría una cosa así. Este sería el gráfico de la fuerza constante. De aquí hasta aquí llega a 50, llega 6 por 9, 5 por 9, 45. De aquí resta llega a menos 9, menos 18, 18. Y el momento máximo sería esta área bajo la curva acá,
y el punto de anulación sería este. Entonces habría que estimar en qué punto aquí se anula el gráfico de fuerza cortante. Este es el punto donde vamos a tener mayor problema, mayor debilidad del buque. Sería el punto de mayor debilidad del buque porque es el punto donde vamos a tener momento máximo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, una cosita acá porque no quedó. ¿Cómo podríamos determinar ese momento máximo? Ese punto acá. Tendremos que hacer una ecuación de la recta acá, porque tenemos este punto, estamos en 9, entonces 9, aquí estamos en 18, esto tiene que ser menos 9 acá, y esto es 45. Entonces se puede hacer una regla de 3 aquí. Tiene que menos 9, menos 45, esa, hay que terminar ese punto X donde se corta en 0, sería esa 18 menos 9, como 0 menos 45, este punto X, voy a ponerle X punto, que es el que quiero calcular, menos 9. Entonces podemos armar una regla de 3 simple, menos 9 menos 45, esa 18 menos 9, como 0 menos 45, o sea, este punto menos 9, triángulo semejante, una proporción. Herramienta matemática básica. Entonces aquí nos va a quedar 45 menos 9 es menos 54, esa 9, como menos 45, esa X menos 9. Entonces esto nos va a quedar 6. De aquí se puede despejar que X menos 9 es igual, los signos menos se van, nos va a quedar 45 sextos. Este X punto que aquí me interesa. X punto sería igual a 9 más 45 sextos de metro. Y sería 16,5 metros. O sea, este punto X donde justamente se cruza, se cambia de signo la fuerza cortante, está a 16,5 metros del extremo. Este sería el punto a tomar en cuenta. ¿Ya? Y finalmente, el F, que sería, no sé cómo vamos hasta acá, que sería el diagrama de momento efectuado por unidad de largo y su valor máximo.
tenemos el diagrama de fuerza cortante, le voy a sacar el diagrama de momento flector. Y se obtendría hacer las áreas bajo la curva sucesivas de todos esos otros, del gráfico de fuerza cortante. Y sería integrar a esa función, y nos quedaría una cosa como esta. Aquí curiosamente el momento flector no llega a cero, parte en cero, pero no llega a cero al otro extremo. Yo así el asunto. Y en donde este sería el punto aquí. Este sería el momento máximo. Esto de aquí serían los 16,5 metros. Esto está en metros. Y para calcular ese M máximo, puedo usar el área bajo la curva que tenemos acá. Este triángulo. Sabemos que esta altura máxima es 45, sabemos que esto de aquí es 16,5. Esta distancia aquí es de 0 hasta el punto donde se cruza. Entonces tenemos el área de un triángulo, que sería 16,5 metros por 45 toneladas, porque esta fuerza cortante está en toneladas, dividido en 2. Entonces nos quedaría 45 por 16,5. Nos daría una momento máximo de 371,25 toneladas por metro. Y ahí tenemos el problema resuelto completo. O sea, está hecho los pasos de peso, empuje, carga y neta. El diagrama de la fuerza cortante que se obtiene del área bajo la curva del gráfico de fuerza neta que tenemos acá. Haciendo un análisis podemos calcular el punto donde este diagrama cruza en el eje, cruza de eje, que sería correspondiente al punto donde tenemos máximo momento flector. Aquí está el gráfico de momento flector que surge del área bajo la curva de este, y podemos calcular el momento máximo como el área bajo la curva de la porción hasta este punto de anulación. 2 contenedores de 500 toneladas de GNL serán embarcados en una barcaza prismática de 250 pies de eslora, 70 metros de pies de manga y 10 pies de puntal. La barcaza tiene un calado de 4 pies cuando está sin carga. Los contenedores serán considerados como carga uniforme en los compartimentos en que se depositan tal como se muestra en la figura. Determinar diagrama del peso, del empuje, el peso de la carga, diagrama de la fuerza neta sobre la barcaza por unidad de largo, diagrama de fuerza cortante y punto de anulación, y diagrama de momento flector y su valor máximo. Aquí no me dan el peso directamente, me dicen la barcaza tiene un calado de 4 pies cuando está sin carga. Entonces aquí hay que entrar a acordarse de lo que vimos el semestre pasado, cuando vimos que el peso era igual al empuje para una barcaza. El peso me acuerdo que era la densidad del buque por G por eslora por manga por puntal, quiero decir. Esto es repaso del tema de Arquímedes del semestre pasado, y esto va a ser igual a la densidad del agua. Vamos a suponer que la densidad del agua, esto es 1000 kilogramos partido en metro cúbico. ¿Ya? Por G, por el volumen que era
eslora por manga por calado. Entonces, estos GEM se van. Vamos a definir entonces lo siguiente. Nos va a quedar que el calado va a ser la densidad de la barcaza dividido por la densidad del agua por el puntal. Y si recuerdan la materia del semestre pasado, esto se suele denominar densidad relativa. Pues si tenemos el puntal, tenemos el calado, y podemos encontrar la densidad del buque, aquí, que sería el calado por la densidad del agua, partido en el puntal. El calado lo dan, que es 4 pies, la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Insisto, como sugerencia, repasen el tema de Arquímedes del 210 porque aquí lo vamos a necesitar. Y nos dicen que tiene 10 pies de puntal esto. Se simplifican los pies, 4 dividido en 10, 0,4 por 1000. Entonces vamos a tener que esto vale la densidad del buque sería 400 kilogramos metro cúbico. Y teniendo eso podemos tener el desplazamiento del buque, el peso, que sería la densidad del buque por G por B. Pero hay un detalle de que aquí la densidad del buque la dan, aquí nos encontramos nuevamente con el típico abuso conceptual que es usar el peso en toneladas. Entonces, en estricto rigor, para poder ser coherente con eso, tendríamos que, para poder ocupar esta fuerza del buque en toneladas, tendríamos que omitir la G. Creo que hemos hablado anteriormente de ese tema. Pero para poder dejarlo en la misma unidad que es la correspondiente a lo de los containers. Entonces tenemos aquí 400 kilogramos partido en metro cúbico por, otro detalle, aquí dan las dimensiones del buque en pies, o sea, tenemos 250 por 70 por 10, que sería eslora por manga por puntal, y esto hay que convertirlo a metros. Y para eso tenemos que usar una conversión de unidades que significa 0,3048 metros, equivale a un pie, y esto le vale al cubo. Entonces con esto se me van los pies cubos acá con esto, los metros cúbicos me quedan, ya está en kilogramos. O en estricto rigor tendríamos que hablar de kilopondios acá. Entonces vamos a tener 400 por 250 por 70 por 10 por punto 3048 cubo. Eso nos va a dar aproximadamente 1,982 por 10 a la 6 kilos. Eso sería, acuérdense que una tonelada son 1000 kilos, entonces nos quedaría 1,982 por 10 a la 3 toneladas, lo que nos dejaría un peso total de 1982 toneladas. Ese sería el peso total del buque, aproximadamente. ¿Ya?
Y el empuje total sería el peso total de todo, que sería el peso del buque más la carga, o sea, sería 1982 toneladas más estos dos containers de 500 toneladas. Sería 1982 más 500 toneladas, entonces nos daría 2.982 toneladas. Con eso tenemos el peso y el empuje. Y teniendo el peso y el empuje, podemos entrar a analizar lo que pasa en cada uno de los compartimentos. Entonces vamos a colocar lo mismo. Peso, empuje. Esto sería la A. B, empuje. C, carga. Y D, neto. Que en este caso, como todo esto está en pies, esto nos quedaría en toneladas partido en pie. Veamos qué pasa para el peso. El peso total, que en este caso sería el buque vacío, es 1982 toneladas. Y eso hay que dividirlo en la eslora total, que es 250. Que eso nos daría menos 7,928 uniforme en los 5 compartimentos, porque aquí estamos suponiendo un peso uniforme. Suposición simplificatoria. Acuérdense de que estamos analizando casos muy simples. El empuje sería 2.982, hay que dividirlo en los 250, nos daría 11,928. También estamos suponiendo empuje uniforme en todos lados, que por supuesto cuando en la situación real difícilmente van a encontrarse algo así. Ahora, respecto a la carga, hay tres porciones donde no hay carga, que son la primera, las dos de los dos extremos y la del medio, por tanto ahí la carga es 0, y en estas dos tenemos 500 toneladas. En las dos, en la segunda y la cuarta, 500 toneladas dividido en 50 son 10 toneladas de carga, pero como estamos como la carga tiene peso hacia abajo, queda menos 10. Y aquí podemos hacer el neto. Entonces nos va a quedar como neto más 4 en los dos extremos y en el medio, y en los dos compartimentos donde hay carga, la fuerza neta sería menos 6. O sea, nos quedaría más 4, menos 6, más 4, menos 6, más 4. Nos quedaría esta distribución. ¿Ya? Esto ahora lo voy a pegar acá. Ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Tenemos el peso de la barcaza, que es menos 7, el empuje, que sería más 11 en fracción, la carga, que sería 0, menos 10, 0, menos 10, 0, y aquí tenemos el neto, que sería 4, menos 6, 4, menos 6, 4. Esa sería la distribución de fuerza neta.
Ahora, a partir del área bajo la curva del gráfico de fuerza neta, se puede obtener lo que viene, que sería el gráfico de fuerza cortante, que también lo tengo acá. Sería esta acá. Y aquí nos va a dar un gráfico raro. Fíjense la distribución de fuerza cortante que nos va a dar. Entonces aquí vamos a tener varios ceros. Vamos a tener un cero por acá. Otro cero acá y otro cero acá. O sea, en varios puntos aquí vamos a tener fuerzas cortantes igual a cero. Vemos que este punto aquí tenemos 50, 100, 150, 200, 250. Entonces aquí tenemos 3 puntos acá, donde se puede determinar el cero. Y podríamos hacer, a ver, sería 200 menos 100 menos 200 a 100 menos 50. Podríamos entrar a determinar, estos puntos serían un poco largos. Este problema, estos últimos problemas los voy a dejar más a manera de ilustración, porque en las pruebas ni loco le vamos a preguntar una cosa así. Además de que hacer estos gráficos de por sí requieren manejo de Excel. Yo después, posteriormente, les voy a mandar ejemplos de preguntas de pruebas anteriores donde les voy a indicar más o menos cuál es el tenor de las preguntas que se pueden hacer, que no va a ser claramente esto. Entonces uno puede terminar los puntos donde tenemos que esto se anula. Y además, fíjense lo que va a pasar en el gráfico de momento flector. Que es el área bajo la curva de este. Entonces, fíjense, una situación de distribución relativamente simple, con muchos supuestos simplificatorios. Aquí estamos suponiendo de que... Aquí estamos haciendo varias suposiciones de que el empuje es constante en todos lados, de que el peso se distribuye de forma constante, que son suposiciones poco realistas. Y fíjense la distribución de momento flector que tenemos acá. Aquí tenemos 2 puntos de momento flector complicados. 2 máximos acá, que estarían un poco sobre los 8000. Y tenemos otro punto acá donde que tendríamos un pequeño mínimo alrededor de los 120 y sería un poco más de 6000. Entonces aquí tenemos varios puntos conflictivos. El hecho de distribuir la carga de esta manera somete a los buques a una tensión bastante, a una tensión que no es nada trivial. O sea, imagínense lo que sería si tenemos una distribución, una situación con un buque donde no tenemos el peso distribuido en todo uniformemente, donde el empuje no está distribuido uniformemente y donde la carga no está distribuida de forma tan ordenada. Entonces esta cuestión podría ser un dibujo mucho más complejo.
Insisto, este nivel de problema ya no entraría en la prueba, ya no sería una pregunta de la prueba, porque además tenemos que remitirlo todo a hora y media, pero es bueno que lo sepan para que tengan vislumbren la complejidad de lo que es este tema para buques un poco más reales. Considera un buque 140 metros de eslora, 20 metros de manga y 15 metros de puntal. Si la masa total de nave es de 25.830 toneladas, de las cuales 20.830 están distribuidas de manera uniforme a lo largo de toda la nave, y el resto se distribuye de manera uniforme sobre los 10 metros centrales. O sea, estamos suponiendo que 20.830 es la masa de la nave sin la masa de la nave sin carga y que los otros 5.000 son la carga. Y la carga se distribuye sobre los 10 metros centrales. Y hay que hacer todo lo mismo. Entonces, de este buque, acá vamos a tener 7, 8, 9, 10, 14. Tendríamos 3 secciones. Acá. 5. Cada una de estas son 10 metros. Aquí tenemos 60 metros. 60 metros para allá, 60 metros para acá. Y 10 metros central en el cual se distribuye toda la carga. Esa sería la división del buque. En concreto. Entonces aquí esto lo vamos a llamar 1, 2, 3. Esa sería la distribución del buque. Tengo el peso del buque como dato. El desplazamiento del buque, que son 20.830 toneladas. El empuje, que sería igual a la carga total, que serían los 25.830. Aquí nuevamente, peso B, empuje, C, carga, y D, la fuerza distribuida neta, en este caso sería toneladas partido en metro. Tenemos que el peso en este caso es 20.830, eso hay que dividirlo en los 140 metros. Esto nos daría en las 3 porciones menos 148,79. Y en la tercera porción menos 148,79. El empuje, que son 25.830, hay que dividirlo en 140 ahora, y esto nos daría 184,5. Estamos suponiendo que es uniforme en todos lados. La carga es 0 en los extremos porque los 5.000 están concentrados en los 10 metros. A ver, déjenme ver una cosa. Son sobre los 10 metros centrales. En estricto rigor, estos dos tendrían que estar corridos un poquito más para acá. Porque no estaría entre 60 y 80, sino entre 65 y 75. O sea, en estricto rigor, esto, si lo hacemos de forma bien coherente, la porción 2 estaría como por acá. O sea, es bien delicado el tema aquí. Que estamos concentrando mucho peso del buque en una porción de 10 metros centrales y una barcaza de 140 metros de eslora. Entonces tenemos 5.000, serían 5.000 toneladas que van en el centro divididos en los 10 metros centrales. Nos darían menos 500 acá.
Menos 500 toneladas por metro, justo en el punto del medio. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? En el neto 184.5 menos 148.79, 35,71 nos quedaría en los extremos. Y nos quedaría menos 464,29 en el medio. Ya. Gráficamente, esto sería una cosa así. Tenemos menos 148 más 184 y el menos 500 justo en el medio. Entonces nos quedaría un área bajo la curva de esta forma. Ahora, ¿a qué diagrama de fuerza cortante nos llevaría esto? ¿A qué diagrama de fuerza cortante nos llevaría esto? Por cálculo de área bajo la curva. Una cosa como esta. Aquí tenemos el diagrama de fuerza cortante, que esto estaría en toneladas y esto estaría en metros, donde tenemos aquí un punto, por la simetría, este punto donde se cruzan sería 70 metros, o sea, justo en la mitad. Este sería el momento máximo. Este punto sería el momento máximo, que sería esa área bajo la curva. Y podríamos aquí calcular la fuerza corta, el momento flector. ¿Cómo daría el gráfico momento flector de esto? De esta cosa. Sería esta belleza sería. Donde el momento máximo estaría en 70 y se puede demostrar, esto lo tengo calculado yo en un diagrama en Excel. El momento máximo sería 81.250. Toneladas por metro, que es este punto de acá. Un poquito más arriba de 80.000. O sea, aquí vemos que el hecho de concentrar toda la carga en el punto central hace que este punto se vuelva especialmente vulnerable a problemas de roturas.
Sí, son cosas que uno puede ir analizando a medida que ve este tipo de situaciones. Para una barcaza de 80 metros de eslora y 14 metros de manga que tiene la distribución de peso que se indica en la figura y flota en agua calma, determinar diagrama del empuje, diagrama del peso de la carga por unidad de largo, diagrama de fuerza neta, de la fuerza cortante y momento efector. Aquí la diferencia es que vamos a considerar de que esta área corresponde a peso, corresponde al peso total del buque y más el peso de la carga. De partida de aquí tendremos que, por área bajo la curva, podemos determinar el peso total de este buque. Estas dos áreas son iguales, entonces yo solamente calculando una de las áreas, si calculo una de estas, área bajo la curva, multiplicando por 2 tengo todo. Entonces, voy a llamar a 1, a 2. Y aquí vemos de que esto es área bajo la curva 1, área bajo la curva 2. Entonces, el peso total sería, que sería igual al empuje, sería 2 veces a 1 más a 2. Que son dos rectángulos. Tenemos un rectángulo de largo 30. Esto mide 80 metros de eslora. Y aquí tenemos toneladas partido por metro. Sería 2 veces 30 metros por 5 toneladas partido en metro, más 10 metros por 4, porque aquí tengo 10 metros y aquí tengo 4. Entonces el empuje en este caso sería 150 más 40, 190, quedaría 2 por 190 toneladas, que sería 380 toneladas. Ese sería el empuje total. Aquí la cosa se complicaría un poco porque habría que considerar a ver, 0. Hay que considerar 8 porciones. 0, 10, porción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me va a faltar espacio acá. A ver. 3, 4, 6. 2, 4, 6, 2, 5, 6, 8, sí, sí. Entonces aquí tenemos 8 porciones. Cada una mide 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Ahí está bien. 80. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 compartimentos en la práctica.
En donde vamos a suponer nuevamente que el empuje es completamente uniforme, que serían 380 dividido en 80. O sea que los 380 toneladas va a ir distribuido por igual. Esto va a estar en toneladas partido en metros. Entonces tengo 380 dividido en 80. 4,75. Entonces voy a tener en todos los puntos aquí 4,75. En todos los compartimentos voy a tener 4,75 toneladas por metro para en cada compartimento. Ahora, el empuje aquí, el peso y carga lo dan acá. Tengo que considerarlo negativo en este esquema porque es el peso que apunta hacia abajo. Entonces voy a tener 595, voy a tener acá, menos 5, menos 9, menos 5. En el cuarto y en el quinto van a ser 0. Y en el sexto, séptimo y octavo van a ser menos 5, menos 9, menos 5. Y ahora vamos restando. En los centrales vamos a tener 4,75. Aquí en el va a ser menos 0,25 en las posiciones donde es 5, donde es menos 5. Y donde es 9, 4,75 menos 9, menos 4,25. Y eso nos va a llevar a una distribución neta, gráficamente, a una cosa así. El empuje es 4,75. El peso y la carga oscila entre 0 y 5 menos 9. Y aquí en verde tenemos la neta, en la cual habría que sacar ahora abajo la curva. Y ahora a partir de esto, ¿cómo nos quedaría la fuerza cortante y el momento rector para esta cosa? Para esta distribución tan rara. Esta sería la fuerza cortante, a ver. Que nos estaría quedando. Donde en este caso simétricamente podemos ver de que el punto de cruce, donde se cruza es en la mitad, en 40 metros, y tenemos un momento máximo hacia abajo. Y finalmente, ¿cómo nos estaría quedando acá
el momento flector. Este sería el momento flector que nos estaría dando. Donde este momento flector máximo, si uno hace el cálculo, daría aproximadamente menos 950 toneladas por metro. Justamente estaríamos en una situación donde tenemos un momento máximo negativo, y esta situación correspondería a algo que vimos en una clase anterior, que era un buque claramente en quebranto. Esto sería una situación de buque en quebranto, donde tenemos que el empuje es muy, sería un empuje muy grande en el medio, por lo tanto hay poca fuerza en el medio, y tendríamos una fuerza mayor, un peso mayor en los extremos. El caso anterior sería un buque en arrufo, el que vimos recién. Voy a escribir esto acá. Esto sería arrufo, o sea, tenemos un gran peso en el medio y poco peso en los extremos. Les repito de que estos últimos problemas son más de muestra, porque en una prueba no les puedo preguntar esto porque demoraría mucho en hacerlo. Además, para graficarlo a la mano es prohibitivo y tendrían que meterse en Excel. De hecho, yo lo tuve que hacer en Excel. Yo me comprometo en dejarles en el aula problemas antiguos. De hecho, me parece que ya está el problema de la prueba anterior. Lo quiero mostrar acá, voy a aprovechar de mostrarlo acá. Esta fue una pregunta que se hizo en el semestre anterior, que dice: el gráfico de la figura corresponde a la fuerza neta por unidad de largo de la figura, correspondiente a una barcaza de 40 metros de eslora con peso y empuje distribuidos uniformemente y carga distinta distribuida en 4 botellas de 10 metros de longitud cada una. Ese gráfico, o sea, la pregunta típica es entregarle este gráfico, y a partir de esto se les pidió trazar el gráfico a fuerza cortante en función del largo del buque, determinar la distancia al extremo izquierdo del buque en el cual el momento flector es máximo, y calcular el valor del momento flector máximo. O sea, la primera pregunta es hacer, a partir de que sacar las áreas bajo la curva y hacer el diagrama del momento flector, la fuerza cortante, que sería una cosa así. Después, determinar este punto de cruce en el cual se indefine, se hace nulo la fuerza cortante, que es simplemente hacer una regla de 3 para determinar ese punto, ese X de F. Y C, del gráfico de la fuerza cortante, determinar el momento flector máximo, que es calcular esta área bajo la curva, nomás que es el área bajo la curva de un triángulo. O sea, las preguntas de pruebas de esta materia de existir serían de este tenor. Además, la otra posibilidad de pregunta que puede haber sería típicamente esto, que sería una viga de masa despreciable. El análisis de una viga como este tipo, y que es el caso de momento flector general, que es analizar las reacciones de los extremos, la fuerza de corte en diferentes puntos, diagrama de la fuerza cortante, momento flector, diagrama de momento flector. O sea, el mismo tipo de problema de momento flector que vimos anteriormente. Fuerzas de corte, aquí está el diagrama de fuerza cortante, y el diagrama de momento flector. Y nosotros aquí tampoco vamos a ir con distribuciones continuas, o sea, con fuerza distribuida, sino que vamos a hacer solamente distribuciones puntuales. Y eso sería lo que se preguntaría en lo que sería esta pregunta en particular. Y aquí saldría la pregunta 1.
Acuérdense que la próxima semana empezamos con estabilidad, y eso vamos a tomarnos una semana para verlo. La siguiente semana, que ahí saldría la segunda pregunta, también habría una tercera pregunta que es distribución de masa y estabilidad, que ahí saldría la tercera pregunta. O sea, esto que estamos viendo acá es una pregunta de la solemne 2. ¿Ya?